Como cada domingo, gracias por esperarnos del otro lado de la pantalla para compartir con nosotros un sueño. En este espacio de encuentro que es Telefe Mar del Plata y que nos permite ir recorriendo, como en la vida misma, luces y sombras. Hay muchas situaciones difíciles, hay muchas carencias en nuestra ciudad, pero también encontramos una enorme solidaridad, que finalmente es una reserva moral y se transforma en una fuerza capaz de construir esa sociedad mejor que tanto anhelamos y que nos merecemos. Y en esta jornada tan especial de participación ciudadana, poder cívico, digamos, es un gusto charlar con un amigo y amigo del programa también, que es Francisco Bosch. Bueno, Francisco, un teólogo, un joven teólogo marplatense, con el que fuimos a participar de la beatificación de los mártires en La Rioja. Así que, bueno, Francisco, un gusto volver a charlar con vos y poder encontrarnos, porque estamos a horas de la presentación de este libro tuyo, que es sobre la vida de Fray Mamerto Esquiú, beatificado recientemente. Entonces, ¿nos contás cómo llegaste a este personaje justamente para escribir un libro sobre él? ¿Cómo no? Rubén, gracias por venir a casa, gracias por tomarse el tiempo para conocer este personaje. También en este contexto particular donde la patria se convoca a elegir, me parece que es interesantísimo hablar de Esquiú, que la tesis central de este libro, que la vamos a anticipar, es que es un santo político. Ya explicaremos qué es esto de la santidad política. En ese camino fue un pedido, en principio, mirando este mapa que se va armando en la iglesia argentina, se beatificaron los mártires riojanos. Ahora Esquiú, surgió el pedido de una editorial claretiana de ayudar a generar un acceso a este personaje que, por alguna razón, los personajes que nos quedan lejos en la historia nos quedan lejos en lo que vivieron, lo que construyeron y en su legado. Cuando nos llega esa propuesta, lo primero que pienso es que el puente para llegar a Esquiú es el pontificado de Francisco. Entonces, un papa argentino, posiblemente el único que tengamos en la historia, decide beatificar a un argentino, y pontífice quiere decir puente. Y él viene a ofrecernos un puente. Y bueno, el libro Fray Mamerto Esquiú, Tras el corazón de un pueblo, trabaja sobre esa premisa. Ajá. Acceder a Fray Mamerto Esquiú, un fraile catamarqueño que tiene su esplendor a mediados del siglo XIX, desde el magisterio de Francisco. Provincia de Catamarca, naciste, Mamerto de la Ascensión. Hoy celebramos tu beatificación. Desde niño pequeño fue grande tu corazón y te animaste a seguir los pasos del Señor. En el cielo y los pies en
el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino, con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Desde luego que el proceso de beatificación y canonización después dentro de la iglesia lleva justamente un proceso y tiene que darse determinados pasos. Pero, ¿por qué se vincula a Fray Mamerto Esquiú con el origen de la patria, con la Constitución Nacional, por ejemplo, y por qué con esa dimensión política? Bueno, es interesante. Yo tengo 33 años. Acá, a unas cuadras de donde estamos, estudié en un colegio que lleva por nombre Fray Mamerto Esquiú. Cuando me convían a hacer un libro y yo veo mis falencias en el conocimiento de ese personaje, lo primero que se me viene es la tesis que derrotó a la educación en los 90, que fue el fin de la historia. Separar los nombres de su historia. Entonces, San Martín es una calle del centro y no el patriota que nos ayudó a liberarnos en América del Sur. Fray Mamerto Esquiú es el nombre de un colegio en Mar del Plata o de una calle, y no de un nombre central en la construcción, en el momento fundacional de la República, pero no solo, sino en el momento constituyente de la unidad del pueblo argentino. Esto es quizás el aporte más significativo. Cuando eso pasa, lo primero que hago es visitar la historia de ese colegio donde hay un busto, y la introducción del libro plantea un ejercicio de microhistoria. Veamos cómo pasa desconocido un personaje central en la historia de nuestra patria hasta en un lugar que lleva su nombre, y desde ahí pensemos en cómo se ha desconectado la raíz de sentido, de horizonte que tienen las cosas. Entonces yo le quito su historia a Esquiú y es un nombre vacío. De hecho, por eso el epígrafe con el que comienza el libro es una cita al Papa Francisco, que cuando acá se puso de moda sacar de los billetes a los patriotas y poner animales, él, en ese contexto, manda un mensaje a un encuentro de jóvenes y dice: a los que te dicen que todo empieza de cero, decirles que hay que hacer un viaje por la savia, conocer la historia de tus abuelos, de tu familia, de tu patria, y si te dicen que todo empieza de cero, reíteles en la cara: son payasos de la historia, dijo el Papa Francisco. Un poco con su invitación a ir por la savia de esa historia, nos trasladamos a mediados del siglo XIX con un ejercicio narrativo sencillo para que sea accesible. Es un libro que yo querría que pudiera leer un chico en el último año de la escuela. Y nos preguntamos por la relevancia. ¿Por qué se beatifica hoy a un personaje que tuvo su protagonismo? Va a cumplir 200 años de haber nacido. Y lo central está compuesto en 9 piezas, que nosotros decimos que armamos un rompecabezas. El rompecabezas de Esquiú. Primero porque rompecabezas, porque no entra en una lógica lineal. Si sos de un lado, si sos del otro, te incomoda siempre. Quizás porque ahí está su gran aporte. Es claramente un santo antigrieta en el sentido más profundo de la grieta. La única grieta desde la mirada cristiana es Abel y Caín. Es cuando un ser humano mata a otro, porque es distinto. Un nómade a un sedentario, un unitario a un federal, un de estos contra estos. Contra eso combate de frente Fray Mamerto Esquiú, porque tiene frente a sus ojos los 40 años iniciales de constitución de la patria, que son una chorradera de sangre en Argentina. Y él, mirando de frente a los muertos de su tiempo, que es un poco el aporte más significativo que cualquier ser humano puede hacer, mirar de frente los muertos de su tiempo, se pregunta cuál es el aporte que cristianamente puedo hacer. Y hace una lectura de historia de salvación frente a la historia que tiene enfrente. Dice: el aporte tiene que ver con que la unidad del pueblo tiene que estar basada en la Constitución, en una ley donde todos cedamos para ser uno. Una idea de unidad que no borra las diversidades, pero que congrega a entender los derechos fundamentales como piedra de unidad. Y en eso mueve los márgenes, se junta con unos, con otros, incomoda a propios y extraños, tiene una capacidad autocrítica extraordinaria. Eso se pinta en el libro a través de 9 piezas que recomponen. La primera son sus calendarios, recomponen el tiempo de él, para entender
con quién se está tironeando Esquiú, para un lado y para otro. Al mismo tiempo se recompone su ser franciscano. La segunda pieza tiene que ver con el ropaje. Es un santo de marrón. Desde que se enferma cuando es chiquitito, claro, y su madre hace una promesa, le pone el hábito, y él, aún recibiendo la dignidad episcopal y después de haber renunciado varias veces a ser obispo y acepta ser obispo, el buen hombre nunca se quita el hábito, aún siendo monseñor, una cosa muy rara para la época, aparte de verlo de marrón. No lo hacen hoy, en esa época menos. La tercera pieza es sobre la madre. Él pierde a su madre muy joven y tiene una conexión con la Virgen María. Es un mariano profundísimo. Tiene una nota que escribe estando en Sucre, exiliado, autoexiliado. Él se va cuando fracasa el proyecto político de la Confederación en Argentina, que se llama El porvenir de América, y mira de frente a la Virgen María en Guadalupe y hace un planteo de que la suerte de América es compartida. Aparte un corazón latinoamericano impresionante. La cuarta tiene que ver con su proximidad con la palabra. Se llama El libro, la cuarta pieza, y como él es un latinista, lee el texto en latín y se acerca a la palabra de Dios con lo que 100 años después va a pedir el Concilio Vaticano II, leer los signos de los tiempos. En ese sentido, deslumbrante visionario, amante del texto, de las narrativas bíblicas, que le permite leer en diálogo la historia de salvación del pueblo hebreo, buscando su liberación, buscando ser un pueblo, construyendo una ley, el Decálogo, y mirando en paralelo y diciendo: acá está mi pueblo viviendo esto, la necesidad de ser un pueblo. Y luego hay una pieza sobre los ministerios que tiene que ver con que no dar una lucha de no acotar a Esquiú a un obispo. Ahora lo que se va a decir es que fue obispo. A un fraile, tampoco solo eso. Bueno, un comunicador, acá ustedes tienen una tarea de comunicación hace años en Mar del Plata hermosa. Un comunicador impresionante, escribe en El Ambato, primer diario que se saca en Catamarca, plantea una serie de normas éticas para el periodismo, alertándose de la posibilidad de difuminar mentiras como máquina de odio, cuando ni siquiera el New York Times había sacado sus normas éticas para el periodismo. Una claridad absoluta. De hecho es víctima de varias fake news, lo que ahora llamamos fake news. Sale una anécdota de un cronista en Río Cuarto, cuando ya es obispo, le hace una cama cuando él va a Río Cuarto, los medios, porque claro, él tenía enemigos. Uno piensa ahora en un santo y piensan que lo querían todos. No, él decidió tomar postura, esto es un poco el cierre del libro, y eso le costó el cuerpo. En ese sentido, la sexta pieza es La controversia, que cuenta esta anécdota de la tensión con los medios de su época. Y la octava es La artesanía, que esto quizás tiene que ver con que lo que el Papa Francisco en Temuco, frente a los movimientos populares en enero de 2018, llama ser artesanos de unidad, yo lo entiendo como un aprendizaje que bien podríamos tomar del aporte que hace el ahora beato Fray Mamerto Esquiú, que hace un llamado a la unidad con las condiciones posibles de ese tiempo. No un llamado a la fraternidad en el aire, sino que dice: las posibilidades que hoy tenemos para construir unidad son pum, 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 y es tan concreta esa unidad para que tenga vida real en el pueblo y se detenga lo ensangrentada que está la patria, que eso se baja en una ley, se baja en la Constitución Nacional del 53 y en las constituciones provinciales que se iban. Él fue constituyente por su provincia. Ese nivel de compromiso, de artesanía con la paz. Y finalmente los caminos, y se plantea: él fue un peregrino por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y también por Tierra Santa e Italia. Y yo quería recomponer en el libro mínimamente el perfil de un hombre que no se queda quieto, tanto que muere en los caminos. Muere cerca de la posta del Suncho, volviendo de una visita por un conflicto, por un cementerio en La Rioja, volviendo, y pasa por Catamarca, su tierra natal, y ahí muere por un problema intestinal. El cierre del libro, y ahí un poquito para terminar de responder a esta pregunta, es afirmar que Fray Mamerto Esquiú es un santo político. Esta es una categoría de un jesuita salvadoreño, John Sobrino, que explica por qué hace falta santidad en la política y política en la santidad. El texto de fondo con el que dialoga
el trabajo final, el epílogo del libro, que es un elogio a la santidad política de Esquiú, es Fratelli Tutti, donde claramente el Papa Francisco, viendo el legado de la fe cristiana como una fe pública, que se comparte con otros y con otras, llama a rehabilitar la política. Y rehabilitar la política es poner en primer plano que el amor público, el amor, la caridad, no se acaba en casa. Y tiene siempre una dimensión con otros y con otras, en la construcción del tejido social, y también de los servicios, los ministerios, que se asumen públicamente, ¿no? Entonces, el elogio a la santidad política de Esquiú termina reconstruyendo sus 5 sermones patrióticos, los más conocidos, que son los documentos que han pasado un poco a la historia secular, pero reivindicándolos teológicamente, diciendo, miren, ojo, acá hay un ser humano que por patriota y cristiano, él siempre reivindica estas 2 patas, cura, sacerdote, pero también constituyente, o sea, diputado, reivindica esta doble vía para hacerle bien al pueblo y para que el pueblo tenga vida y la tenga en abundancia. Entonces ahí se trabajan un poco más en detalle esos 5 sermones para terminar el elogio a la santidad política de Esquiú. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Entre todos, renovemos la esperanza. 18 y 19 de septiembre. Colecta nacional Más por Menos. Dona en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar. Santa Rosa tiene mucha actividad durante la semana y hay un montón de personas que participan en diferentes cosas, y bueno, una fiesta patronal es el lugar donde nos encontramos entre todos y donde celebramos esa vida que Dios nos regala, que nos regala compartir, cultivar, ayudar a crecer. Así que siempre para mí una alegría inmensa. Recién pensaba cuando veía a todos celebrando, cantando, qué regalo más lindo que nos hace Dios con la comunidad de fe. Exactamente, y no ver la hora, ¿no?, de que esta pandemia que nos tuvo aislados y atrapados se vaya yendo, porque esto es un poco lo que se vive en las comunidades de base, ¿no? Sí, exacto. La pandemia como que resquebrajó un poco ese tejido, ¿no?, comunitario, de vínculos que veníamos, que vos sabés muy bien también, Leo, que cuesta un montón, ¿no?, ir entretejiendo esos vínculos, esa confianza, esa cercanía física también, espiritual. Y bueno, ahora es como retomar y volver a empezar de nuevo para seguir aprendiendo a caminar juntos, ¿no?, que es lo que más falta nos hace. Muy bien. Bueno, padre, y para contarle un poco a la gente que no está alterado, que no tiene la vida de iglesia, sos parte y párroco de una parroquia donde es grandísima, porque hay muchísimas comunidades. Ya Adriana un poco nos contaba la vida y la actividad que ha hecho la obra Don Orión en estas comunidades, ¿no? Entonces es muy amplia y muy grande, ¿no? ¿Cuánto trabajo que tenés acá, Sí, la verdad que sí, una parroquia grande, linda, muy diversa. Abarca todo el sur de la ciudad, de Mario Bravo a Las Brusquitas, que es el límite con Miramar. Somos 13 comunidades, algunas están más activas, otras más, como todo, ¿no? Hay etapas. Pero la verdad es que yo me siento privilegiado por acompañar esta parroquia y bueno, por poder aprender. Hay mucha gente trabajando, muchos laicos y laicas, ¿no?, participando mucho, acompañando cuerpo a cuerpo en los barrios. Así que para mí es una escuela de vida y de fe permanente.
Bien, Santa Rosa de Lima era una muchacha peruana que, como nos comentaba hoy el padre Santiago, supo dejarlo todo porque pudo dejar sus bienes, su posición para entregarlo todo a Jesucristo. Lo más lindo que tiene Santa Rosa, o que tenemos, es que es una santa latinoamericana. Entonces, como reflejo, eso nos lleva a mirarnos más como propiamente los que somos, ¿verdad? Más arraigados a nuestra tierra, a nuestras costumbres. Y ella supo entregarlo todo por Jesucristo. Saber hacer un buen cambio de la vida cotidiana, de la vida que ella no quería, para poderla consagrar a Jesucristo. Además de eso, tenemos un espacio muy, tan lindo y tan importante como el Hogar de Cristo también, ¿no? Donde sí, ahí hay un ejemplo muy grande de desprenderse. ¿Cómo está funcionando y cómo anda el Hogar de Cristo? Contarle a la gente. Precisamente, cuando decías poder caminar, poder andar, el Hogar de Cristo es lo que sigue, es el que a veces marca algún ritmo porque es el que puede descubrir cómo seguir andando, ¿no? El Hogar de Cristo está funcionando, como dijo Vicky, 3 veces a la semana, con un taller de panadería, taller de música y después con un poco de introspección a través del taller con la psicóloga. Tienen un apoyo distinto ahí en donde ellos pueden mirarse un poco más, ¿sí? Ese es el Hogar de Cristo. Muy bien, y bueno, y para terminar, y redondeando un poco, porque vemos Comunidad del Sur, Don Orione mucho tiene que ver en todo este trabajo en esta comunidad de Santa Rosa, ¿no? Sí. Acá vinieron en todo lo que es la parte sur de Mar del Plata, vinieron los padres de Don Orione, con una generosidad y con una solidaridad a vivir y a caminar con la gente, a hacerse parte del barrio, ¿no? Hacerse uno con el otro. Y acá se quedaron, y acá se hicieron uno con el otro, y por eso existe Santa Rosa, existe Divino Niño, San Jacinto. Es hacerse uno con el otro. Pachi, a la gente, ¿cómo ves vos trabajando y participando del hogar? ¿Cómo ves la vida y la actividad del Hogar de Cristo hoy en día? Bueno, hola, buenas tardes. Mira, el Hogar de Cristo es tan lindo estar acá, la compañía que se siente, el apoyo mutuo que se da, más como está la situación en el barrio, con temas de consumo, de violencia, y bueno, es una cosa tan linda porque yo que estoy como la mayoría de la gente, bueno, ya ustedes me conocen, es una cosa, un abrazo muy mutuo, muy abrazador ahí, que te acompañan, de demostrarte que la vida se puede cambiar un poco, de que valemos algo en la vida esta, ¿no? A pesar que uno no se da cuenta en el consumo, y es tan lindo, bueno. Y yo ya me voy de partida ya me toca internarme. Bien. Por mis propios medios pedí, a Santa Fe me voy a ir, así que bueno, acá la experiencia la tuve acá adentro y de acá me voy por mis propios medios y con un abrazo muy grande de la gente de acá del Hogar de Cristo. Muy bien. La verdad que a todos, ojalá como yo me veo y como están la mayoría, que puedan abrir los ojos y dejarse ayudar, porque para eso están. Muy lindo. Y la verdad que me voy con un aprendiz y con un orgullo de decir, bueno, dale, Patri, que se puede, no está todo perdido. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Dios mediante, nos vamos a volver a ver en 7 días, acá, en la pantalla de Telefe Mar del Plata, para volver a vivir un sueño. Muchas gracias y muy buena semana.